Peruanos y peruanas, el 28 de julio me comprometí con ustedes en combatir la corrupción. Ese día dije que no permitiría a mis colaboradores cercanos caer en la indignidad de la corrupción, que no tendría miramientos y dudas. He tenido una inmensa decepción al ver lo que ha pasado con uno de mis asesores del sector salud. Esa persona traicionó mi confianza. Quiero que sepan que su caso, como corresponde, está en manos de la justicia. Es inaceptable que en un país como el nuestro, con tantas necesidades, tengamos gente tratando de lucrar con el dinero del pueblo en la casa de gobierno. La corrupción es un problema estructural en nuestro país, histórico, que viene de atrás. Por eso se acabó. Hoy anuncio 5 acciones concretas que se implementarán de inmediato. En primer lugar, he ordenado una revisión exhaustiva del despacho presidencial. Le he pedido al presidente del Consejo de Ministros que realice una propuesta de reorganización del despacho, incluyendo los parámetros para elegir a asesores. Segundo, he pedido a los ministros que evalúen de inmediato, con detalle, su entorno cercano para garantizar que contamos con las personas idóneas en cada uno de los sectores y que cumplan los 7 mandamientos que le di a los ministros el primer día de gobierno. En tercer lugar, este miércoles aprobaremos en el Consejo de Ministros un proyecto de ley de muerte civil para los corruptos. Es decir, quien haya sido sentenciado por casos de corrupción nunca más podrá volver a trabajar en el Estado, sea en el gobierno central, en las municipalidades o las regiones. Cuarto, convocaré a Consejo de Estado compuesto por las cabezas de los 3 poderes del Estado, la presidenta del Congreso y el presidente del Poder Judicial y quien habla. Debemos luchar contra la corrupción los 3 poderes juntos. 5. Anuncio la creación de la Comisión Presidencial de Integridad. Esta comisión me reportará directamente y tendrá que proponer un conjunto de medidas legislativas y de gestión para enfrentar la corrupción. Esta comisión tendrá el mandato de presentarme sus conclusiones y recomendaciones en un plazo máximo de 1 mes y medio. No tenemos tiempo que perder. Ciudadanos, como les dije y me comprometí, la corrupción se combate desde la cabeza, desde arriba, y así lo estamos haciendo con acciones inmediatas. La inmensa mayoría de los peruanos somos gente honesta, trabajadora y que quiere lo mejor para sus familias y su país. Los corruptos opondrán resistencia, lo sé, pero los venceremos. Mi compromiso con ustedes es liderar esta lucha. Los necesito a todos conmigo en esta lucha. Muchas gracias. Habíamos anunciado que queríamos hacer un resumen de lo más importante señalado por el presidente Kuczynski esta noche. Él ha dicho no a la corrupción, un no rotundo, y ha hecho 5 anuncios. Ha señalado que en primer lugar se hará una revisión exhaustiva del despacho presidencial, que en segundo lugar se va a convocar a los ministros para que ellos revisen y nuevamente vean su entorno personal, su entorno más cercano a los ministerios para poder deshacerse de cualquier funcionario con alguna sombra de corrupción. Ha dicho en tercer lugar que el miércoles presentarán un proyecto de ley para declarar la muerte civil para cualquier funcionario que haya cometido actos de corrupción y que esto le impedirá trabajar para el Estado, sea cualquiera la instancia, gobierno central, gobierno regional, incluso municipal. 4. Consejo de Estado, es lo que ha anunciado el presidente, convocando a la presidenta del Congreso y al presidente del Poder Judicial para trabajar de una manera conjunta, porque todos los poderes son los que tienen que decirle
de no a la corrupción. Y 5, anunció la Comisión Presidencial de Integridad su información para que le reporte continuamente mes a mes sobre los avances en esta lucha frontal que ha anunciado. Ha dicho que su asesor, Carlos Moreno, traicionó su confianza, que esto es inaceptable y que habrá las sanciones del caso. Tenemos un enlace en este momento con la congresista Lourdes Alcorta para conocer cuáles son las primeras reacciones tras el anuncio del presidente. Congresista, muy buenas noches. Mávila, buenas noches, ¿cómo está? Sí, queríamos conocer cuál es su sensación, cuál es la lectura que hace de este mensaje. ¿Es un mensaje oportuno? ¿Se demoró el presidente en hacer esta declaración? ¿Qué le parecen las iniciativas planteadas? Bueno, lo primero que está haciendo el presidente, y me imagino que su entorno, es manejar la crisis en la que se encuentran metidos a 2 meses y medio del gobierno. Entraron con una lucha frontal contra la corrupción, pero entre un poquito de troncho, un poquito de contrabando y un poquito de corrupción, así no tenemos ninguna situación que se pueda llevar a cabo. Porque para llevar a cabo una lucha contra la corrupción se necesita tener la actitud contundente y clara de una lucha contra la corrupción. El tema de la muerte civil para los funcionarios, más allá de que sea una posición política, el tema es que el presidente tiene un entorno que justamente no es pues un gabinete de lujo ni asesores de lujo. Tiene asesores contaminados, lo más cercano a la entraña presidencial, son los que han faltado al gobierno. En su propia bancada hay acusaciones muy graves, donde han cobrado cupos para las elecciones congresales, declaraciones de miembros activos del Congreso como candidatos que han estado ahí, el caso del señor Moreno, el caso del señor Laván, o sea, están metidos en el rollo. El día de la presentación del gabinete, yo le di al premier 3 nombres que habían sido reciclados por este gobierno, del gobierno anterior, que están metidos y acusados por actos de corrupción. ¿Podría precisar esos nombres? No recuerdo en este momento, pero fue el viceministro que nombró la señora Romero en el Ministerio de la Mujer. La mujer ella nombró y al día siguiente obviamente lo han sacado, me acuerdo por lo menos ese, pero yo me recuerdo haber dado 3 nombres. Y por otro lado, hoy día tenemos, por ejemplo, hemos tenido una comisión de defensa que habían hablando del narcotráfico, de las drogas. El viceministro Rubén Vargas, que está hoy día el viceministro del señor Mazón Brío, ha hecho unas declaraciones con respecto a que en los helicópteros de las Fuerzas Armadas se llevaba droga, una cuestión muy fuerte y muy grave. Entonces, el entorno del presidente no es que hoy día reaccione, han de darse cuenta y tener mucho cuidado con la gente que ellos van a llevar, sobre todo en la propia entraña, porque Mávila, nadie escapa, ningún gobierno ni el Congreso escapa de que pueda haber algunas inconductas de una institución o de la otra, el Poder Judicial, la Fiscalía, del Congreso, de la prensa, siempre hay una inconducta, pero por lo menos la entraña más cercana, el corazón del poder, tiene que cuidarlo, porque lo que ha hecho este señor Moreno, de querer lucrar con la pobreza, con la parte más pobre y sensible, no tiene nombre. Ese es en cadena perpetua. Todo su entorno es inaceptable. Que cobren cupos para ir en las bancadas es un pecado realmente político que no se puede repetir. Deberían sacarlos del Congreso, porque uno me llega al Congreso porque pagas un cupo. A mí nunca nadie en mi vida me ha pedido plata para llegar a un cupo, tener un número. Jamás me puedo jactar en eso y me puedo alabar de que han habido 3 candidatos a la presidencia que me invitaron a ser parte de su lista. La corrupción es un tema de actitud, Mario, tú lo sabes. Es una actitud frontal y clara, y una clara y contundente. Pero para eso la bancada de Fuerza Popular va a apoyar esta reunión, este Consejo de Estado que ha planteado el presidente, porque ha dicho que esta es una lucha de todos y que necesita todo el país, necesita también al Congreso y necesita al Poder Judicial, por algo que usted misma señaló, que uno no puede evitar por ahí detectar algún tipo de inconducta y que esto está en todas las instancias. Correcto, no solamente en el Congreso. Entonces, ¿tiene el compromiso de Fuerza Popular para darle el apoyo? Mávila, en lo personal, desde el año 2008-2009 en el Congreso, en el hemiciclo, yo me paré y dije que todas las personas que han trabajado en la administración pública y han tenido corrupción, nunca más deben de volver a ella. No le pueden robar el Estado, eso lo dije yo. Las cosas van cambiando, van sucediendo, se tomó una decisión de la bancada. Mi opinión personal, yo lo sacaría a todos los que han robado en la administración pública, lo sacaría a patadas, para que nunca más ocupen un cargo público. Correcto. Yo lo haría, en lo personal lo haría. Como decía la bancada se vota democráticamente y asumiré también la posición de la bancada. Pero lucha de corrupción es un tema de actitud, en la vida es cuestión de actitud, Mávila, todo, para todo.
Muy bien, congresista, muchísimas gracias por haber respondido a esta consulta que le hacíamos tras el mensaje presidencial. Javier Velázquez Quesquén, congresista del Partido Aprista, también está en la línea con nosotros para hacer sus comentarios respecto al mensaje del presidente Kuczynski en contra de la corrupción. Él ha dicho un no y ha hecho una serie de propuestas que Javier Velázquez Quesquén seguramente comentará. Muy buenas noches. Buenas noches. Primero que en ese compromiso, en esa lucha, es evidente que todos los demócratas vamos a respaldar. Lo que sí creo es que el presidente no da un mensaje muy claro al país. Comienza con eufemismos, hablando de turbulencias, y lo que hemos escuchado no es una turbulencia, es un personaje llevado a Palacio de Gobierno por propia y única voluntad del jefe de Estado. No hay una autocrítica a los procedimientos que no han sabido, regulares que no se han utilizado para poder convocar a personal cercano a la toma de decisiones del Palacio de Gobierno. Yo creo que para tratar de distraer la atención, plantear lo que ya es una facultad que hemos delegado, la iniciativa legislativa para la muerte civil, los que son condenados por delito de corrupción, es un tema que se va a venir y que se debe venir, y ahora a 2 meses de gestión, la verdad yo lamento que el presidente no haya sido contundente y categórico con relación a este caso, que es el que ha generado este pronunciamiento. Estamos hablando de Moreno, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Carlos, ahora, él ha dicho que él espera las mayores sanciones, en este caso incluso habló de una traición a su confianza y ha pedido una revisión exhaustiva del despacho presidencial. Es decir, ¿ahí no podría estar la autocrítica, congresista? No, muy tardía. Además, no olvide usted que cuando él ya conocía la verdadera razón por la cual cesaban al consejero, él dijo que se trataba de que este señor tenía mucho trabajo. Y no ha habido una posición firme frente a este caso, lo de verdad. Y hasta ahora el Congreso tiene una enorme responsabilidad. Le vamos a dar todo el apoyo que él necesita para las leyes que se quiera sacar en esta materia, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad política de haber incorporado ese artículo 2 justo en la resolución que nombran a Moreno. ¿Qué significa la responsabilidad política? Es decir, ¿qué falta por hacer para zanjar el tema Moreno? El tema Moreno no le van a pasar la pelota al Congreso, a decir, bueno, es un compromiso del Parlamento. El Parlamento le ha dado todas las herramientas al presidente para que pueda, que en una de las materias específicas de la lucha contra la corrupción ellos puedan dictar la ley que consideren necesaria. Por eso, ¿cuál sería para usted la acción que tendría que tomar el gobierno? Sí. El hecho concreto es, ¿quién fue el que dispuso que se redacte ese artículo 2, que le daba facultades a un consejero, que debería ser un asesor del presidente, le da facultades para que pudiera intervenir en las diversas instancias del Poder Ejecutivo? Bueno, eso se llama asumir responsabilidad política. Entonces, por menos cosas, en gobiernos pasados se han caído los ministros, se ha caído un gabinete. Entonces está bien, vamos a seguir haciendo un acto de fe, de confianza, y seguir apoyando estas medidas, pero tampoco se puede maquillar una realidad como la que lamentablemente hemos tenido que presenciar estos días, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias por sus declaraciones. Gracias. Tenemos también esta noche a Marco Arana, del Frente Amplio, para comentar el mensaje del presidente. Congresista Arana, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, sumamente preocupado por el tema, porque en realidad no son ni 100 primeros días de gobierno, y lo que ha saltado como noticias más preocupantes, efectivamente está el caso de corrupción del CIS y el señor Moreno, está el incidente ahora en Las Bambas que se podía haber prevenido perfectamente, en el cual el ministro del Interior sale a explicar que un coronel, ¿no?, es decir, nada menos que un alto mando policial, prácticamente actuó por la libre, ¿no?, sin informar a su mando superior ni por supuesto al Ministerio del Interior. Y entonces estas declaraciones que acaba de hacer el presidente Pedro Pablo Kuczynski nos revelan, ¿no?, que es urgente que haya una posición muy firme en materia de corrupción, pero también en materia de establecer claramente las líneas de mando sobre lo que están haciendo
los jefes policiales en zonas de conflicto, ¿no? Que es, de otro modo, esta situación se le va a escapar de las manos, ¿no? Correcto. Ahora, pero entendiendo su crítica, no está bien que el presidente haya salido, más allá de que haya sido una reacción tardía, de que esto le haya costado 8 puntos en la aprobación presidencial, de que haya una traición a la confianza que él no reconoció en un primer momento. ¿No le parece bien que finalmente haya tomado el toro por las astas y haya decidido comunicar esto a la nación y formular estas 5 propuestas? ¿Qué le parecen las propuestas concretas? ¿Es la revisión del despacho, el entorno de los ministros, la conformación de un Consejo de Estado que incluya al Congreso y al Poder Judicial? Bueno, digamos, el presidente tiene que tener reflejos rápidos y cuando se trata de resolver problemas, incluso de situaciones que eventualmente muestren que hay debilidades o hay un conjunto de filtraciones o de falta de mayor acuciosidad y responsabilidad en materia de seleccionar su entorno más cercano, en este caso el de sus asesores, sí. Tenemos que decir, bueno, señor presidente, para eso ha sido elegido, para liderar, para gobernar el país, no solo en las situaciones, digamos, normales, sino mostrar su talla de estadista en situaciones de crisis. Y esto, en realidad, puede convertirse en una crisis preocupante, mayor, en la medida en que, por ejemplo, nos parece muy bien que el tema en la lucha contra la corrupción se señale que van a tener una iniciativa sobre muerte civil. Sí. Bueno, no nos olvidemos que su bancada estuvo en el Congreso, que el fujimorismo también estuvo en el Congreso anterior, que el APRE estuvo en el Congreso anterior, y hubo planteada una ley de muerte civil y no la aprobaron. Bueno, ahora que esto ha ocurrido en su entorno más próximo, esperamos que haya la voluntad política para fortalecer efectivamente la legislación anticorrupción, pero no es solamente el tema de la muerte civil de los corruptos, es el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Correcto. El Perú no puede darse el lujo de tener presidentes, como pasó con Fujimori, entre los 10 corruptos. Otro presidente que se acogió al tema de la prescripción, ¿no? Entonces, en estos casos, efectivamente, nosotros esperaríamos que el tema de las medidas anticorrupción incluya el tema de la imprescriptibilidad, incluye el tema, por ejemplo, de la reforma constitucional para ver el tema del Contralor. Esperaríamos que el tema del fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera fuera un tema efectivamente importante, ¿no? Y que esto no esté en manos solamente de jueces de turno, jueces que no tienen la especialidad ni la competencia en temas tan complejos, ¿no? Queda clarísimo. Muchísimas gracias también por haber atendido a nuestro llamado. Era el congresista Marco Arana del Frente Amplio.